todos pueden invertir y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl y por supuesto seguimos haciendo el análisis necesario después de la elección de este domingo. El presidente electo José Antonio Kast ya se encuentra en viaje a Argentina, su primer viaje al exterior como presidente electo para reunirse con el presidente Javier Milei, que rápidamente le entregó todos los parabienes después del triunfo, ¿verdad?, agregando en su tuit que con esto vamos a terminar con el socialismo. Pero esa es otra historia que ya estaremos conversándola. Y también quiero contarles que tenemos nueva presidenta de la Corte Suprema, la primera vez que una mujer asume este cargo, Gloria Ana Chevesi. Una noticia que ya también estaremos desarrollando en los siguientes días sobre el alcance que esto tiene. Vamos a estar en el siguiente bloque conversando con Patricio Fernández, periodista, escritor, director de Democracia UDP. Vamos a hablar de, por supuesto, el escenario actual, pero también el futuro de las izquierdas, donde ya se están sacando cuentas ahí, naturalmente, respecto de esta derrota, ¿no?, de Janet Jara. Y vamos a estar conversando en segundos con Cristian Valdivieso, director de Criteria, pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl, Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Y como siempre, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, @elmostradorpodcast con B corta. Ahora sí, paso a saludar a el analista político, psicólogo, director de Criteria, Cristian Valdivieso. Cristian, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mirna. Gusto saludarte. Cristian, así como se preguntaba el programa Animales Políticos, a mí me gusta siempre citar, no me gusta que las personas que tienen buenas ideas no mencionarlas, ¿no? Animales Políticos de Daniel Matamala y de Cristóbal Velorio. Ellos se preguntaban, ¿qué Kast ganó? ¿Cuál de los dos es el que se va a expresar? ¿El Kast ultraconservador de la ultraderecha? ¿El Kast que tiene visiones valóricas muy propias de un sector, uno diría, minoritario, que quiere dar una batalla cultural? ¿O el Kast que entiende que para gobernar necesita ampliarse, abrirse y de verdad y genuinamente generar un acuerdo que le permita poder desarrollar una gran coalición? ¿Cuál ganó? A ver, en este caso, más que psicólogo, voy a tratar de hacer una lectura de lo que la gente puede haber percibido. Yo creo que claramente la percepción de la ciudadanía y de los votantes fue el segundo Kast. Eso, desde mi punto de vista, no tiene ninguna otra conclusión. Otra cosa es que uno pueda pensar, interpretar, especular respecto de que Kast se envolvió en un envoltorio que era distinto al que él quiere expresar como presidente para ser más atractivo en términos electorales. Pero no me cabe duda que la ciudadanía votó por el segundo Kast y que fue el Kast que entendió yo te diría desde hace un año, que el primer Kast no le servía para la elección. El primer Kast ya había perdido el 2021, el primer Kast, bueno, no sé si el Kast, pero el mundo republicano, el mundo más identitario, el mundo que empujaba más una agenda valórica, había perdido de nuevo el 2023 y el mismo Kast había perdido tracción social. O sea, su personaje se había vuelto un poco aburrido, había perdido novedad y él hace un giro y empieza a instalar esta idea del gobierno de emergencia. Y con la lógica del gobierno de emergencia, de alguna manera el Kast valórico quedó de lado. Apareció el Kast en una versión más, digamos, de tipo piñerista, más gerencial, donde se ofrecía soluciones concretas a los problemas de la ciudadanía. Y ese es el Kast que creo que terminó siendo elegido y el que no se movió nunca más de ese nuevo escritorio en el que se sentó, que era el del gobierno de emergencia, y cuyo principal contradictor, si se quiere, iba a ser siempre el presidente Boric. Y eso le permitió, creo yo, instalarse como el verdadero opositor, incluso sin ser
o sin levantar explícitamente banderas radicales de derecha, si tú quieres. Pero él nunca dejó de estar perfilado y parado como el principal contradictor del presidente Boric y, digamos de paso, que el presidente también lo ayudó en eso. Exacto. Bueno, para eso también tenía ojo a Johannes Kaiser, que era como el policía bueno y el policía malo. Entonces ahí Johannes Kaiser estaba haciendo la pega de esta batalla cultural y de aquello que vamos a ver ahora cómo se expresa, entre paréntesis. Pero déjame, antes de seguir de cómo se va a instalar este nuevo gobierno, uno de los análisis que más ha resonado en estos días es esta idea de que el clivaje sí y no ya con esto está superado. ¿Por qué? Porque es el primer presidente en ser electo que admira a Pinochet y que votó por el sí. ¿Cuál es el verdadero clivaje que se instala hoy? Porque algunos ponen incluso en duda que sea apruebo o rechazo o el estallido, en fin, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que esto es una noticia más bien en desarrollo misma, porque, a ver, efectivamente después del plebiscito se instaló la idea de que había un nuevo clivaje. ¿Está? La oposición que rechazó y el oficialismo que aprobó. Y eso articulaba un nuevo clivaje en términos electorales. Ahora, ese clivaje de alguna manera se volvió a repetir, o sea, se verificó en esta elección porque hay una alta correlación entre haber votado apruebo y haber votado por Janet Jara, y hay una alta correlación o relación entre haber votado rechazo y haber votado por José Antonio Cast. Pero también es cierto, y no tenemos el contrafactual, de que hoy día podemos estar viviendo la lógica de la alternancia, la que hemos vivido los últimos 4 periodos, y por lo tanto anticipar que esto ya marca un nuevo clivaje, creo yo que puede ser un poco especulativo todavía. Ahora, si de aquí los próximos 4 años vuelve a repetirse este clivaje y la derecha mantiene el gobierno, como lo mantuvo la concertación durante 4 años, o sea, durante 4 periodos, ahí podríamos hablar de que efectivamente se instaló un nuevo parteaguas entre el apruebo y el rechazo. Yo por ahora creo que es más bien especulativo, es una argumentación interesante de ver términos académicos, pero primero tiene que demostrarse en la práctica, y hasta ahora yo diría que lo que Ya. se demostró más bien es la lógica de la alternancia y la crítica al gobierno de turno. Ya, ¿y a ti qué te dicen las encuestas, tus encuestas? ¿Qué te dicen los estudios de opinión? Porque uno, desde allá, desde lo que a mí me toca, por lo menos de lo que uno va observando, es que sin duda, pero sin duda el tema seguridad es lo que le dio el triunfo a José Antonio Kast. Y ahí caben muchas sensibilidades, no solo gente que comulga con sus ideas, sino que gente que incluso no comulga con sus ideas, pero lo ve como una figura que puede resolver un problema tan gravitante. Bueno, lo que efectivamente pasó hoy, que las encuestas lo mostraron muy prístinamente, es que el tema de la seguridad, la migración, y en segundo lugar, detrás de estos dos, la economía en la vertiente empleo, dinero, efectivo, liquidez, fueron los temas que marcaron esta elección. Es decir, no había ninguna posibilidad que un candidato que no estuviera bien parado frente a estos dos temas, que no estuviera siendo percibido como competente, como capaz de enfrentarlos, más allá de si tiene las competencias reales o no, pero percibido como tal, pudiera ganar esta elección. Y eso fue lo que marcó con mucha fuerza esta primera y esta segunda vuelta. Y por lo tanto, lo del clivaje yo lo dejaría entretenido en términos politológicos, académicos de discutir, pero lo dejaría entre paréntesis o en barbecho hasta que se verifique en una próxima elección. Y por lo demás, yo creo que el clivaje es algo que marca una suerte de narrativa social que dice dónde estuvo lo correcto en un determinado momento de la historia, pero no te asegura mantenerse en una elección. De hecho, si nosotros nos remitimos al plebiscito del sí y el no del año 88, de alguna manera quedó instalado que haber votado que no era haber estado del lado correcto de la historia. Y eso marcó un clivaje y le dio a la concertación 4 periodos. Pero ¿qué hubiera pasado, Mirna, si el año 2000 o el 99 Joaquín Lavín le termina ganando a Ricardo Lago? Hubiéramos discutido, pero ¿y dónde está el clivaje? Entonces, Exacto, el clivaje te claro. da un viento de cola, de alguna manera, o el lado correcto de la historia, pero eso no asegura necesariamente la elección, y las agendas y las urgencias de la ciudadanía pueden hacer que el clivaje se vaya a buena parte, o se quede en la academia, por decirlo en otros temas. Entonces, esta elección fue el triunfo de la crítica al gobierno, de la molestia con el determinado gobierno de la mayoría de la población y del posicionamiento en materia de seguridad y migración.
Ya, entonces ahí pareciera ser que un gobierno que tenga, yo no recuerdo en este minuto, a lo mejor tú tenías esa cifra, Cristian, respecto de cuánto rechazo tenía el presidente Piñera cuando termina su segundo periodo, pero pareciera ser que si es muy alto ese rechazo, es muy difícil que la coalición gobernante sea elegida, ¿no? Claro, es complejo, pero creo que hay dos tipos de rechazo. Es decir, Mm, tal rechazo, a ver, la aprobación del presidente Boric, que se movió siempre en torno al 30%, a veces un poco menos, a veces un poco más, pero siempre del 30, incluso podríamos decir hacia arriba, es una aprobación muy dura y muy leal, pero, y que se alimentó desde el gobierno con mucha fuerza. Pero también es cierto que el alimentar ese 30% fue a costa de generar mucha animadversión en el 60-65% restante de la población y algunos que no marcaban ni aprueban ni rechazo. Y eso creo que es el gran dolor que puede tener este gobierno y que va a tener la izquierda de aquí en adelante. Dicho eso, yo creo que gobernar, incluso con menos aprobación, pero no con tanta rabia por el otro lado, o con una rabia más suave o más soft, te permite en una elección, si es que tus candidatos o tu delfín es alguien que está conectado con las preocupaciones centrales de la ciudadanía, no terminar haciendo del gobierno, ¿verdad? Del gobierno o la crítica al gobierno el eje central de la elección. No sé si me explico, Mirna, lo que quiero decir es que se habla mucho del 30% del presidente. Yo hace mucho tiempo que he escrito al respecto y que es una muy buena base electoral. Pero también es cierto que fue a costa de mucha rabia en el resto de la población. No es lo mismo incluso gobernar con 25, a veces superar el 40, cuando el resto de la población dice, bueno, este presidente no me cae bien, pero no lo encuentro tan malo. Este presidente no es el que me gustaría, pero encuentro que lo está haciendo bien, ¿verdad? ya. A gobernar con un 30 fijo, pero que el resto de la población realmente tenga mucha molestia. Y ese es el gran problema que tiene hoy día la izquierda después de estas elecciones. Claro, pero uno podría pensar que lo mismo le pasó a Piñera, ¿o no? En su último periodo. Es que en su último periodo, después del estallido, Piñera se fue al suelo, o sea, llegó a tener un 10% de aprobación, Seis, acuérdate, en la CEP llegó a tener un la CEP. 6, claro, en otras tenemos un 10 y nunca salió sobre el 20. Pero lo Claro, que quiero decir con esto es que al final del periodo de Piñera, por las razones de la pandemia, por lo que haya sido, la ya. gente o el resto de la población tuvo un juicio más benévolo con aquellas cosas donde sintió que lo había hecho bien el gobierno. Yo tengo la impresión que respecto del gobierno del presidente Boric, el resto de la población, no los que son militantes duros o, no sé, o apoyadores incondicionales, el resto de la población le va a costar tener un juicio más ponderado de aquellas cosas que hizo bien el presidente, porque no hay un legado tan claro respecto en el caso del presidente Boric, sobre el cual la gente puede decir, mira, en realidad me caía mal, pero lo hizo bien en esto. Con Piñera uno pasó lo mismo. La gente le tenía muy mala y salió con menos aprobación de lo que tiene el presidente Boric hoy día. Quizás subió al final de su periodo un poco, pero con el presidente Piñera la gente después en el periodo 2 dijo, bueno, me caía mal, no era lo ideal, a lo mejor tengo algunas contradicciones valóricas con el presidente, pero mejoró la economía, te decía la gente, y salió elegido por segunda vez. Y lo otro que eh, digamos que es contracíclico en el presidente Boric es que su 30% no se movió significativamente durante el último año, que es lo que le pasaba a todos los presidentes, que venían con baja aprobación, pero al final empezaban a subir lentamente durante el último año. En el caso del presidente Boric es como una cosa monolítica, te fijas, Claro. muy, pero muy cristalizada. Claro, pero para cerrar solamente este tema, ¿no? Y avanzar ahora hacia el gobierno de Kast, súper cortito, pero entender que los presidentes son muchas veces valorados, y lo hemos visto en todas las administraciones anteriores una vez que dejan el poder. ¿Qué te hace pensar que, por ejemplo, una reforma a las pensiones como la que se logró en su administración no sea parte de su legado? Bueno, puede ser que termine siendo algo que la gente diga, bueno, en realidad esto es tan potente, tan poderoso que efectivamente Claro, se termine valorando. Ahora, si tú exacto. ves la reforma a las pensiones, que además a veces es contradictoria con su propia base electoral, porque es una reforma que está en las antípodas de lo que se había prometido, en términos de que la idea era terminar con las AFP, tener un sistema eh, colectivo y solidario, y esto terminó reforzando las AFP. Esa reforma al menos para esta elección, no le rindió de manera significativa al gobierno ni a la candidata que la empujó, pues si fue Janet Jara la candidata que más la empujó. Y lo otro es que tengo la impresión de que si esa reforma en el tiempo cobra valor positivo desde el punto de vista de la ciudadanía, que yo creo que así va a ser, probablemente le pueda rendir más incluso a la candidata Janet Jara que al presidente Boric.
Perfecto, un buen punto ahí para analizar. Vamos entonces a lo que viene en materia de esta nueva administración que se instaló ya en la llamada moneda chica. Bueno, no le llaman moneda chica, le llaman Oficina del Presidente, OP, a ver, Oficina o, ya no me acuerdo, pero es la Oficina del Oficina del Presidente. presidente elegido, Exacto, oficina del presidente electo. electo, exacto. Sí, ya, y viene ahí los días, las horas que quedan para que él asuma la presidencia. Ok, a ver, aquí varios temas. Uno es quién va a ser parte, por supuesto, de su gabinete, pero sobre todo te pregunto por lo siguiente. Declaraciones como la que hizo ayer el senador electo Rodolfo Carter. Nos vamos a dejar caer en Temucuicui, nos vamos a dejar caer en Cerro Chuño. ¿No les puede significar un nuevo Isquia Siches en Temucuicui, como te lo digo, como uno de los grandes riesgos que se Mm. vienen? Bueno, si lo hacen igual que Siche, evidentemente le va a significar lo mismo. Ahora yo creo que debiera en esta fase, y eso es lo que vimos a Kast, no a Carter, por lo que tú describes, Ujú. va a empezar a bajar y a temperar las expectativas. Lo que vimos en el discurso de Kast fue un discurso mucho más orientado a decir que esto no era fácil, no era de un día para otro, que no había soluciones mágicas, y por lo tanto lo veo bien distinto a lo que está planteando Rodolfo Carter. Ahora, ¿qué es lo que va a primar? ¿Qué es lo que va a primar de aquí a que el gobierno empiece? Eso está por verse, pero evidentemente, si aquí lo que termina imperando esta lógica de que todo va a cambiar el día 11 de marzo y por lo tanto nos vamos a transformar en un país seguro o mucho más seguro de lo que somos hoy día, o que la percepción de seguridad va a mejorar, que la migración va a empezar a regularizarse, de alguna manera ponerse la horca antes de asumir el gobierno. Yo creo, o sea, ponerse en la horca, porque es absolutamente absurdo. No, yo creo que no es la actitud general que es lo que he visto en el gobierno que se está instalando, más bien lo que veo que en lo grueso están tratando de bajar las expectativas, que se subieron muchísimo. Yo incluso pienso que durante la campaña de segunda vuelta se siguieron subiendo las expectativas más que irlas bajando, como si no creyeran que tenían el triunfo asegurado. Y lo que te mostraban todas Mm. las encuestas de opinión, de hecho la encuesta nuestra, Criteria, que salió antes de la veda, mostró exactamente el resultado que terminó siendo. Te mostraban que la elección estaba cerrada después de la primera vuelta y que incluso el mundo de republicanos y de Kast podía haber empezado a bajar las expectativas, que creo que es algo que están haciendo ahora, ¿no? Claro, lo están haciendo ahora, pero de nuevo, es muy llamativo que tú tengas un candidato que te dice le quedan 92 días o 90 días a los emigrantes irregulares para dejar el país y después, bueno, quiero decirles en realidad el discurso de la noche del triunfo, que aquí no hay soluciones mágicas. Pero todo lo anterior eran soluciones mágicas. A ver, esa contradicción, ¿cómo la evalúa el electorado, dirías tú? No, a ver, durante este periodo, el electorado no hacer una evaluación crítica al gobierno, todavía las Mm. expectativas siguen Ya. subiendo. Le pasó al presidente Boric y a todos los presidentes electos. Hay una suerte de luna de miel y encantamiento que no tiene que ver con la persona. Ahí es donde no hay que confundirse. Yo creo que el Bien. presidente Boric se confundió y Kast no puede confundirse. Que tiene que ver con el encantamiento, con la posibilidad de que efectivamente las cosas empiecen a mejorar. Es decir, la gente empieza a subir sus propias expectativas. Así como muchas veces los empresarios empiezan a invertir porque creen que viene un nuevo ciclo, la gente empieza a tener un mejor ánimo, una mejor disposición, que no tiene que ver necesariamente con que se esté enamorando del candidato electo del minuto, sino que se está enamorando de la expectativa de que las cosas estén mejor. Y hoy día la gente, por razones subjetivas, diría el gobierno hoy día, pero yo creo que también objetivas, pero en gran medida también Ujú. subjetivas, la gente tiene la necesidad imperiosa de sentir de que las cosas pueden cambiar. Por lo tanto, más allá de lo que se haya hecho en campaña, creo que el gobierno o el presidente electo hoy día y la nueva administración tiene que bajar las expectativas, aun cuando eso genere una suerte de contradicción, por una parte, y por otra, tiene que bajarse o no subirse, porque no subirse a un pony Ya. que haga que la gente empiece a admirar e idolatrar al presidente electo, porque eso al final del día es un boomerang, sin duda, como le pasó al presidente Boric con la lógica de la Boric manía. No hay nada peor que eso. Dicho Claro, eso, sí, dale nomás. no hay nada peor que eso, y al presidente Boric finalmente cuando llega la moneda, antes del primer mes ya la luna de miel se había acabado. Dicho eso, yo intuyo y supongo que este gobierno, que sabía con mucha antelación que iba a gobernar, a diferencia de lo que le pasó al presidente Boric,
¿verdad? Debe tener bastante más planificada la instalación en la moneda y más estudiado el cómo lo van a hacer. Intuyo eso, porque no vamos a poder, este gobierno no va a tener la posibilidad o el espacio de tiempo para que digan, bueno, tiene que instalarse, tiene que tomar el poder, tiene que empezar a habitar el poder, tiene que tomar Claro. la guitarra y todas aquellas metáforas. No va a tener tiempo porque la ciudadanía no le va a dar ese espacio, no se lo va a dar ni subjetiva ni objetivamente porque han tenido el tiempo para instalarse. Yo creo que lo tienen. De hecho, si tú me Ya, apuras, pienso que el gabinete ya lo tienen bastante precocido, ¿ah? claro. Bastante más precocido de lo que tenía el presidente Boy, que tuvo que armar bastante el gabinete y armar su gobierno de alguna manera algo improvisado y muy rápido, porque se toparon con un triunfo que no esperaban. En Ya, este pero caso, sí, aquí no se dale, topan con un triunfo inesperado, se topan con un triunfo claro. absolutamente esperado que deben tener planificado. Claro, ahora, de nuevo, lo que ayer hablábamos, por ejemplo, con Fernando Atria, ¿no? Que él decía que lo que le pasó a la izquierda es confundir adhesión electoral con adhesión a un sistema, o sea, a una opción política ideológica, ¿verdad? ¿Cómo lograr que este sector no se embriague con este triunfo y crea que entonces el país se derechizó? ¿O se derechizó el país realmente, Cristian? No, yo no sé, así como no puedo sostener que el clivaje llegó hasta que no se compruebe, no puedo decir que el país se derechizó. Sí, la agenda se derechizó en términos clásicos, Ya, es decir, la agenda pasó del 2021 de una agenda que era absolutamente, no sé si absolutamente, pero en gran medida postmaterial, es decir, igualdad, inclusión, diversidad, cambio climático, o sea, cosas que no tenían, que estaban más desapegadas del día a día, de la economía, de la seguridad, de la inmigración, pasó a una agenda absolutamente terrenal. Si antes estaba un presidente que se subía arriba de un árbol para mirar el futuro, ahora tenemos un presidente electo que se baja al árbol y mira el presente. No, no hay futuro, hay claro. presente, y hay que arreglar el presente. Cambió en ese sentido la agenda. De ahí a que empiece a haber ganado una batalla cultural la derecha, que la gente hoy día, Mm. además de tener seguridad, de querer control migratorio, además quiera, no sé, que se revierta el aborto en causales, que se revierta el matrimonio igualitario, que no haya avances en materia social, de que la gente no valore que haya más políticas sociales universales, eso creo que es otro mundo y es otra conversación. Lo que cambió, lo que puedo decir es que cambió la agenda y que la agenda hoy día favorece o está articulada en torno a valores típicamente de derecha, ¿ah? Orden y progreso, si quiere. Pero de ahí así que se derechizó, yo creo que eso puede ser un problema interpretativo. Respecto a lo que dijo Fernando Atria, yo Ujú. tiendo a discrepar en el sentido siguiente. Yo creo que la izquierda, y particularmente la Ya. izquierda que gobierna hoy, confundió el voto voluntario con el voto obligatorio. Confundió el voto voluntario que era más militante y que le permitía llegar al poder con el voto obligatorio que hizo que inevitablemente los grupos de menos ingresos, de menos ingresos, de menor capital cultural, tuvieran que ir obligatoriamente a votar, y esos grupos son los que le dieron la espalda a la izquierda y se le dieron, le dieron la espalda al plebiscito del 2022 y se la dieron ahora nuevamente. Y eso creo que es el gran dolor y la reflexión en la que tiene que entrar la izquierda de aquí en adelante. ¿Por qué en primera vuelta la gente de menos ingresos, la gente pobre, el pueblo al que siempre eludió el presidente, optó primero por Kast, segundo por Parisi, tercero por Kaiser y en cuarto lugar recién por Janet Ford? Ese creo yo es el gran análisis y la gran reflexión que tiene que tener la izquierda de aquí en adelante. ¿Por qué perdió el voto del pueblo? Claro, la gran pregunta que le va, bueno, tiene que hacer la travesía por el desierto sin duda para poder sacar varias lecciones de los errores cometidos. Ahora bien, te pregunto, ¿qué pasa con la agenda económica? Es decir, Kast tiene el apoyo de los empresarios, que duda cabe, está viajando ni más ni menos que con la presidenta de la CPC a Argentina, ¿verdad? Seguramente ya yo estaba mirando el Mercurio hoy día, puras noticias buenas, la economía, ups, de repente dejó de ser el país que se cae a pedazos, eso es una cuestión que es evidente cuando uno empieza a mirar cuál es el tono que va adquiriendo, ¿no es cierto?, la prensa más de derecha. Y te pregunto, temas como recortar estos 6.000 millones. No es así, ¿qué va a pasar con la inmigración? ¿Cómo van a manejar el tema de las protestas? Etcétera, ¿no? ¿Cómo va a plasmarse el gobierno de emergencia? ¿Cómo ves tú en los escenarios probables? A ver, yo tengo la impresión, o sea, hubo un tema, que a propósito de lo que tú dices, que es la economía, Ujú. conceptualmente es la economía, pero en términos prácticos es el empleo, es la pega, es la plata, ¿ya?
que pareció menos relevante en la elección, pero que terminó siendo muy relevante, en el sentido de que la elección estuvo articulada fundamentalmente sobre seguridad, sobre migración, sobre el miedo en torno a ese tema, y la economía era como la segunda derivada de lo importante, y fue algo que terminó, en lo que terminó posicionándose muy bien, particularmente para los grupos de ingresos medios y bajos, Franco Parisi. Franco Parisi instala la urgencia económica en la sociedad de una manera muy clara, muy relevante. Es decir, la gente expresa parte de su voto por Franco Parisi, expresa la expectativa de que la platita llegue al bolsillo de la manera que sea, que la gente está agobiada económicamente. Y con esto lo que quiero decirte es que este tema creo yo que va a ser un tema que va a apretar mucho al próximo gobierno, y más de lo que se está viendo hoy día, e incluso eventualmente más que los temas de seguridad, donde tú puedes trabajar en el plano más performático para empezar a modificar la sensación de inseguridad a través de medidas que permitan que la gente vea que se están haciendo cosas que antes no se hacían, aun cuando no mejore la seguridad en términos objetivos, pero tú puedes dar la sensación. Pero en economía eso va a ser muy difícil, y lo que quiero decir también con esto es que una cosa es lo que digan los empresarios, otra cosa es el ánimo de los medios de comunicación que dices tú, pero muy distinto es el tiempo en que esa inversión se materializa en empresas, que esas empresas se materializan en empleo, y que ese empleo genera más posibilidades y mejores oportunidades y plata en el bolsillo para la gente. Y esos tiempos son muy largos para esperarlos solo desde la lógica del crecimiento económico. El crecimiento se va a demorar en llegar, y el crecimiento se va a demorar además en traducirse en plata para el bolsillo para la gente. Y eso creo que va a ser un nudo complejo de resolver para este gobierno, porque no quiere gastar más, y puede tener muy buenas razones para eso, quiere recortar, y además evidentemente no quiere poner bonos, porque si tú pones bonos o das ayuda, estás gastando más, inevitablemente. Yo creo que ahí va a entrar el gobierno en una dificultad, porque además no va a acercarse a la idea con la que lo va a presionar el PDG, Franco Parisi y el mundo de Pamela Giles, que tiene que ver con los retiros previsionales para provocar liquidez y plata en el bolsillo de la gente. Y no puede el gobierno entrar en ese loop. Pero con esto quiero decirte que el PDG creo que lo va a presionar mucho en ese ámbito. Oye, realmente interesante. Quiero darte las gracias, Cristian Valdivieso, analista político, psicólogo, director de Criteria, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, por la invitación. Gracias, un abrazo. Cuídate mucho. Chao, gracias, igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales te ofrece una experiencia enriquecedora tanto en lo intelectual como en lo cultural. Conoce líderes del ámbito político, de las ideas y de la innovación. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años con nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede, y de forma organizada, rápida y online, con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast con B corta. Nos vamos al corte, y al regreso vamos a estar hablando con el periodista, escritor, director de Democracia UDP, Patricio Fernández. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente. Un beneficio único de las cooperativas. En donde los resultados se distribuyen entre todos sus socios y socias. Porque más socios, más productos, más cooperativismo, es más remanente. Conoce más en coopeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl. El remanente es el resultado positivo de la gestión de la cooperativa en el ejercicio del año anterior. En caso que la gestión de Coopeuch sea favorable, el remanente se distribuye entre los socios de la forma señalada en los estatutos y normativa vigente. En El Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana.